Bienvenido a todos acá a la visita en el día de hoy, los sobrinos de José Osvaldo y Besaida. Damos la gloria al Señor, pues están con nosotros. Hermano, hoy tenemos un tema muy interesante, el cual yo creo que realmente a mí me ha tocado mucho, como todos estos temas de Génesis, pero yo creo que es uno de los temas más controversiales que a veces encontramos en la Biblia, porque precisamente nos hablan de aquellos que deberían, ¿verdad? De una forma directa que Dios se les reveló, de una forma personal, seguir las instrucciones que Dios les da. Y usted va a ver, hermano, que en medio de lo que usted va a leer hoy, ¿verdad? Puede ser chocante, pero a la misma vez vemos cómo, en medio, como le puse, ¿verdad? Del tema, una familia disfuncional y la providencia de Dios, en medio de, ¿verdad? De lo que nosotros podemos aprender. Y quiero que vayas conmigo a Génesis capítulo 27, le daremos lectura a estos primeros pasajes, hermano, la historia precisamente de Jacob, ¿verdad? Suplanta a Esaú, pero vemos aquí cómo es que realmente suceden estas cosas y qué enseñanzas podemos nosotros extraer de la Biblia para poder ponerlas en práctica. No cometer estos errores que la Biblia nos deja, que es lo que yo siempre he dicho, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, y estas cosas nos escribió para que nosotros no hagamos lo mismo. O sea, están ahí para que nosotros aprendamos de ellas, pero no es que nosotros vamos a hacer lo mismo. Pero ciertamente nos dan unos principios, ¿verdad? Y unas aplicaciones que queremos traer. Lea conmigo, hermano, el libro de Génesis capítulo 27 y leeremos desde el versículo 1 en adelante. Dice así: aconteció que siendo ya viejo Isaac y sus ojos demasiado débiles para ver, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y dijo Isaac: mira, yo soy viejo y no sé el día de mi muerte. Ahora pues te ruego, toma tu equipo, tu aljaba y tu arco, sal al campo y tráeme caza y prepárame un buen guisado como a mí me gusta y tráemelo para que yo coma y que mi alma te bendiga antes que yo muera. Rebeca estaba escuchando cuando Isaac hablaba a su hijo Esaú. Y cuando Esaú fue al campo a cazar una pieza para traer a casa, Rebeca habló a su hijo Jacob, diciendo: he aquí, oí a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú diciendo: tráeme caza y prepárame un buen guisado para que coma y te bendiga en presencia del Señor antes de mi muerte. Ahora pues, hijo mío, obedéceme en lo que te mando. Ve ahora al rebaño y tráeme de allí 2 de los mejores cabritos de las cabras, y yo prepararé con ellos un buen guisado para tu padre como él le gusta. Entonces se lo llevarás a tu padre, que comerá para que te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a su madre Rebeca: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velludo y yo soy lampiño. Quizá mi padre me palpe y entonces seré para él un engañador y traeré sobre mí una maldición y no una bendición. Pero su madre le respondió: caiga sobre mí tu maldición, hijo mío, solamente obedéceme y ve y tráemelos. Y él fue, los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo un buen guisado como a su padre le gustaba. Entonces Rebeca tomó los mejores vestiduras de Esaú, su hijo mayor, que tenía ella en la casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Le puso las pieles de los cabritos sobre las manos y sobre la parte lampiña del cuello, y puso el guisado y el pan que había hecho en manos de su hijo Jacob. Entonces él fue a su padre y dijo: padre mío. Y éste respondió: aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: soy Esaú, tu primogénito.
he hecho lo que me dijiste, levántate, te ruego, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. E Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la has encontrado tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque el Señor tu Dios hizo que así me acaciera. Y dice esta versión, dice: Isaac entonces dijo a Jacob: te ruego que te acerques para palparte, hijo mío, a ver si en verdad eres o no mi hijo Esaú. Jacob se acercó a Isaac, su padre, y él lo palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Y no lo reconoció porque sus manos eran velludas como las de su hermano Esaú. Y lo bendijo y le preguntó: ¿eres en verdad mi hijo Esaú? Y él respondió: yo soy. Entonces dijo: sírveme y comeré en la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y le sirvió y comió, le trajo también vino y bebió. Y su padre Isaac le dijo: te ruego que te acerques y me beses, hijo mío. Y él se acercó y lo besó, y al notar el olor de sus vestidos, todavía estaba dudando, lo bendijo diciendo: he aquí, el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Dios te dé pues del rocío del cielo y de la grosura de la tierra y de la abundancia del grano y de mosto. Sírvante pueblos y póstrense ante ti naciones. Sé Señor de tus hermanos e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Y sucedió que tan pronto como Isaac había terminado de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de la presencia de su padre Isaac, su hermano Esaú llegó de su cacería. Padre, gracias te damos por esta porción que acabamos de leer. Yo te pido, Señor, que tú sigas hablando nuestras vidas y que podamos, Señor, aprender de esta historia y que podamos nosotros, Señor, aplicar lo aprendido para no cometer, Señor, estos errores que vamos a estar viendo, que ciertamente, Padre, deshonran tu nombre, pero están aquí en tu palabra para que nosotros, Padre, aprendamos a no cometer lo mismo. Te pido esto en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Puede sentarse, mis amados hermanos. Sabemos que es largo, pero quise, hermano, y hoy yo quiero que tú puedas ver, primero que nada, hablando de una familia disfuncional, y muchas de las personas que a veces piensan que es una familia disfuncional, piensan que son personas, ¿verdad?, o divorciadas, o son personas que pues no están viviendo con sus hijos, sus hijos los crían los abuelos, y entonces porque tienen trabajo, entonces pues es una familia disfuncional, pero la mayoría de definición son aquellas que realmente pues no viven con sus papás o se divorciaron. Pero hermano, esta enseñanza nos muestra a nosotros que puede ser una familia disfuncional aunque estén cerca de Dios. Y usted ve aquí precisamente desde el saque, que aquí lo que usted va a ver, que es lo que yo quiero, ¿verdad?, tener la proposición que yo quiero que usted se lleve hoy, hermano. Sigamos el diseño de Dios en nuestras familias y alabemos a Dios por su misericordiosa providencia. Oiga bien, pero hermano, abandonemos el pecado. O sea, oiga bien lo que quiero que usted se lleve hoy. Sigamos el diseño de Dios en nuestras familias. O sea, el diseño que Dios nos muestra aquí lo sigamos, hermano, que nosotros no nos apartemos de ahí. Pero precisamente este capítulo nos muestra lo contrario. Pero vemos aquí unas enseñanzas para aplicarlo. Por eso te menciono, gracias y alabemos a Dios por su misericordiosa providencia en medio de lo que realmente vamos a estar viendo hoy. Así que, hermano, Génesis capítulo 27 nos presenta dos escenas. La número uno, o dos escenarios. Una familia disfuncional. Isaac y Rebeca tienen hijos favoritos. Oiga, algo que nosotros lo mencionamos anteriormente del capítulo 25 cuando iban a nacer Jacob, ¿verdad?, y Esaú. Pero ciertamente la Biblia dice que uno de los padres amaba más a uno que al otro. Si usted va un poquito más atrás en su Biblia, hermano, vemos que Isaac y Rebeca tienen esos hijos favoritos. Dice: y amaba Isaac a Esaú porque le gustaba lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob.
Ahí lo mismo, el capítulo 25, versículo 28 lo muestra desde el saque. Uno amaba más a uno que el otro. Algo que no se debe hacer con los hijos, hermano. No podemos tener preferidos. Tenemos que brindarle ese amor a ambos. Que realmente ellos se sientan amados. Yo te dije la otra vez que muchos de los errores que hoy en día vemos cuando, por ejemplo, hay un niño y una niña, el papá, ¿verdad?, el varón, casi siempre como que tiene más afecto con la niña, y el niño de momento ve como que el papá, oye, como que quiere, oye, como que yo, papi como que le hace más caso a mi hermana, ¿por qué no me quiere hacer? Y entonces tú ves al hermano entonces tratando de parecerse a su hermanita porque su papá está teniendo favoritismo con su hermana. Hermano, un error craso. Entonces usted ve hoy en día lo que ha pasado en nuestra humanidad cuando tú veas hijos, en este caso, ¿verdad?, teniendo otras inclinaciones por causa que a lo mejor nosotros pudimos haber evitado como padres. Cuando nosotros tratamos a nuestros hijos como debemos tratarlos, que debemos darle el amor que debemos darle, no tener preferencia. Y usted ve que desde el saque, una familia que se supone que está cerca de Dios, vemos aquí desde el saque que está teniendo entonces dificultades, es disfuncional. O sea, una familia disfuncional, la amaban uno más que al otro. Entonces, vemos aquí también, primero que nada, ¿verdad?, una familia disfuncional, pero también vemos en el otro escenario el poder de Dios para cumplir su promesa a pesar del pecado. Hermano, a pesar del pecado, el Mesías vendría a través del hijo menor. Ya Dios lo había dicho en Génesis capítulo 25, lo venía diciendo, hermano, desde el principio, desde la historia con Abraham. O sea, ya vemos cómo Dios realmente iba a traer al Mesías, y era de Jacob, el hijo menor. Pero nosotros vemos aquí que precisamente desde el principio, desde Génesis, vemos estos dos elementos. Número uno, la familia, la importancia de la familia. Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, Dios constituye la familia, Dios crea la familia y establece un orden para que la familia sea bendecida por Dios y a la vez sea un instrumento de bendición para la sociedad. La familia, mis amados hermanos, lo que han querido y quieren socavar, hermano, ahora mismo los gobiernos anticristianos y antifamilia, es lo que Dios escogió desde el principio. ¿Qué es lo que hace el pecado? Tratar de distorsionar lo que Dios creó. Por eso desde el principio en Génesis capítulo 3, cuando entró la serpiente, le dice, con que Dios os ha dicho, no, las instrucciones fueron claras. Entonces vemos el diablo que empieza a tergiversar. No, así no es que se debe ver la familia real es esta. La familia real es esta. No, Dios no tiene género. Dios no, hermano, empiezan a hablar disparate. Inclusive ahora Dios Madre. Hay una que se llama ahora Dios, Dios Madre, una de la madre, la esposa de que murió, Lisbeth, algo así, que es la Dios Madre. Hermano, gente distorsionando lo que dice la palabra de Dios por tratar de acomodarlo, agradar al hombre. Hermano, tenemos que agradar a Dios en todo el tiempo y tenemos que entonces entender que Dios dejó en su palabra el orden, cómo debe ser una familia. Hermano, en esta ocasión, en el capítulo 27, veremos la historia completa en 4 secciones que yo quiero, ¿verdad?, que podamos entenderla y sacar estos principios y poder aplicarlo en nuestra vida. Así que menciono, vamos a estar viendo 4 secciones principales y haremos algunas aplicaciones para finalizar. Número 1, mis amados hermanos, el pasaje nos muestra, que lo acabamos de leer, la decisión de Isaac. Oiga bien lo que pasó con Isaac en el capítulo 27, vuelva conmigo del versículo 1 al 4, resumiendo lo que acabamos de leer. Hermano, Isaac ya era viejo y ciego, o podría ser casi ciego, ya estaba ya, acuérdense que no existían los espejuelos en aquel entonces, no sé, ¿verdad?, pero no existían los espejuelos. Y él quería bendecir a Esaú. Te dije al principio que él tenía ese hijo favorito. Quería bendecir a Esaú antes de morir. Le pide que le preparara una comida como a él le gustaba. A él le gustaba cómo él le preparaba su comida. Él era el que cazaba. Podría ser que era el que él estaba más fuerte, ¿verdad? Como tal, ustedes saben muy bien que Esaú fue el primero. Eran gemelos. No se olviden de esa parte. Eran gemelos porque los dos salieron del mismo vientre al mismo tiempo. Uno salió agajado del talón, del calcañar del otro. Pero salió Esaú y después salió Jacob. Pero vemos aquí, hermano, que si uno te pone a pensar, y si son gemelos, la bendición tiene que ser para los dos, pues son gemelos no. Entonces vemos aquí que Esaú salió primero y ese era el favorito del padre. Y es interesante, mis amados hermanos, que Isaac pecó oiga bien, hermano, no aceptando el plan de Dios para con sus hijos. Antes que mencionaran, o que ellos realmente, la Biblia lo había relatado en este pasaje, antes que nacieran ya Dios había dicho que el mayor serviría al menor. Mira lo que dice Génesis capítulo 25, vaya un poquito más para atrás. Génesis 25,
Versículos 22 y 23. Dice, y los hijos luchaban dentro de ella. Y ella dijo, en el caso de Rebeca, dice, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar, ¿a quién? Al Señor. Y miren esto, hermano, la palabra es clara, dice, y el Señor le dijo, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Oiga bien, desde el principio ya Dios le está diciendo a Rebeca quién era el que iba a servir a quién. Desde el principio Dios se lo reveló a ellos. Les reveló lo que Dios iba a hacer con cada uno de ellos. Hermano, el primer error que usted ve aquí en esta primera porción, no obedecer la palabra de Dios. Hermano, no podemos actuar indiferentes a lo que Dios nos dice y esperar su aprobación. O sea, Dios desde el principio le está diciendo aquí a su padre Isaac y a Rebeca que el menor es el que realmente iba a recibir la bendición y que el mayor es el que iba a servir al menor. Y vemos aquí a su papá que ya tenía preferencia. O sea, no, Señor, tú dices eso, pero el preferido mío es Esaú. Hermano, los primeros 4 versículos nos muestran que él amaba más a Esaú. Mira, vete para que yo te bendiga, vete cásame ahí un cabrito como a mí, prepáramelo como a mí me gusta, el guisado, y ven para yo darte la bendición. Oiga, hermano, porque acuérdate, una de las cosas importantes en el Antiguo Testamento, la gente podía, ¿verdad?, notar prosperidad en las personas con las cosas materiales que tenían. La persona que era bendecida para las naciones era la persona que tenía prosperidad. Y entonces decían, oh, Dios está con esa persona, mira como Dios, mira, tiene agua, tiene ganado, mira, tiene gente a su cargo. Entonces dice, Dios está con esa persona. Por eso usted vio los capítulos anteriores cuando pasó lo de Isaac, que vino aquel entonces los reyes venían, no, mira, queremos hacer pacto contigo para que no nos hagas nada, porque estamos viendo que Dios está contigo. Vemos entonces lo que sucedió. Ahora bien, hermano, el primer error, no obedecer la palabra de Dios. Ya usted ve aquí que Isaac quiso bendecir a su hijo mayor cuando en realidad Dios le había dicho desde antemano que el que tenía que bendecir era su hijo menor. Lo próximo que nosotros vemos en el pasaje, mis amados hermanos, versículo del 5 al 17, que no lo voy a leer, ya lo leímos, que es bastante largo, vamos a resumirlo, es la intervención de Rebeca, la madre también de Esaú y de Jacob, pero vemos aquí que ella amaba más a Jacob. Y es interesante que usted puede ver de primera instancia, no, porque es que ella sí se acordó, no, es que vamos, mira, acuérdate que la bendición era para ti, no era para Esaú. Y mira lo que ella entonces hace, para que tú veas la intervención de ella. Hermano, Rebeca, según los versículos 5 en adelante, oyó lo que Isaac le dijo a Esaú e ideó un plan, oiga bien, hermano, un plan que yo lo llamaría maquiavélico. Oiga bien lo que hizo Rebeca, mis amados hermanos. Ideó un plan para que la bendición de Isaac fuera sobre Jacob. Hermano, número 1. Cocinó el guisado que Isaac quería con 2 cabritos. Número 2. Vistió a Jacob con las vestiduras preciosas de Esaú. Número 3. Cubrió sus manos y su cuello con las pieles de los cabritos que usó para el guisado. Pidió a Jacob que llevara el guisado a Isaac, su padre, y fingiera ser Esaú. Oye, hermano, esto es de Netflix. Esto es una serie de Netflix. Usted busca esto, hermano, y usted dice, wow, pero ¿cómo es posible que su madre permita o que haga que uno de sus hijos no solamente haga todo esto, sino que también vaya donde su padre y le mienta? O sea, y vemos aquí, hermano, algo que interesante. Cuando él dice que le dice que pidió a Jacob que llevara el guisado a Isaac, su padre, y fingiera ser Esaú. Pero vemos aquí que a pesar de que Jacob inicialmente lo quería, entonces él le dijo, espérate, mami, ve acá. Él ya sabe quién es Esaú, o sea, inclusive es su favorito. Cuando me palpe o algo, que vea que escuche mi. Y eso fue lo que pasó, usted vio más adelante. Adiós, pero tu voz. Oye, pero ven acá, pero tu voz como la de Jacob, no Esaú. Ven acá. Entonces ya tú sabes que él no veía bien, ya no, o sea, estaba como medio cegato, ¿verdad? Y acércate. Y cuando me imagino que Jacob cogió las manos y estaba llena de los pelos de la piel de los cabos. Bueno, es interesante todo eso. O sea, pero de verdad es impresionante la escena que usted está viendo aquí. Personas que se supone
que estaban acorde con lo que decía la palabra de Dios. Pero oigan, cuando nosotros vemos esto, precisamente está el segundo error. Rebeca pecó no mostrando sumisión a su esposo e incitando a su hijo a mentirle a su padre. Segundo error, no fue su ayuda idónea y tampoco obedeció la palabra de Dios. Génesis 25 que acabamos de leer. Ella estaba, mira, Dios mío, estos están aquí peleando. Y a lo mejor, acuérdate que en aquel tiempo tampoco no había sonograma ni esas cosas. A lo mejor ella no ni sabía que eran gemelos los que tenía en su vientre. Y lo que tenía, oye, pero ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Cuando entonces, no, mira que tiene gemelos. Dios se lo reveló. 2 naciones hay en tu vientre. Pero le dijo, el menor, el mayor, servirá al menor. Entonces, vemos aquí que ella usó de la mentira. Ella lo sabía, pero fue necia utilizando mecanismos ilegítimos para llevar el plan de Dios, que realmente fue mentir. Hizo mentir, no solamente usó, ¿verdad?, el engaño, sino que hizo que su hijo mintiera y usaran el nombre de Dios en vano, violando también entonces uno que iban a hacer, ¿verdad?, más adelante los mandamientos, no usar el nombre de Dios en vano. Y es interesante, hermano, porque esto nos lleva al engaño de Jacob, versículo 18 al 29, que también habíamos leído. Jacob fue donde Isaac, su padre, con el guisado y se hizo pasar por Esaú. Y es interesante, hermano, en estos versículos, apunte por ahí, versículo 18 al 29, que vamos a tocar varios pasajes. Pero, hermano, 2 cosas le hicieron sospechar que no era Esaú. Número 1, el guisado llegó muy rápido. Él era ciego, pero no tonto. Él estaba cegato, pero no era tonto. Oye, pero ven acá, tan rápido llegaste, pero ¿cómo es posible? No, él llegó, le hizo sospechar que llegó muy rápido el guisado. Y número 2, como quien dice, todavía estoy con la ensaladita, o la sopita que le dan a uno antes del plato fuerte. Me llegó muy rápido la comida. Entonces, él sospechó. Y lo segundo fue la voz. La voz era la de Jacob. Y él dice, oye, los padres no son tontos, mis amados hermanos. A veces nos hacemos los tontos, pero no somos tontos. Pero vemos aquí que él realmente dice, oye, sospecho de eso. Pero, hermano, 2 cosas podrían indicar que podría ser Esaú. Número 1, Isaac palpó a Jacob, porque él sabía que su hijo mayor era velludo, especialmente, hermano, sus manos. Y él sabía que el otro era lampiño. Acuérdate, la ceguera no fue siempre. Él fue ciego porque se puso viejo. Dice, voy a morir, ya estoy ciego. Pero él sabía quién era uno y quién era el otro. Lo segundo que podíamos ver entonces, hablando de cómo él, ¿verdad?, podía saber que era el Isaac olió entonces a Jacob. Dice, pero el olor era de los vestidos de Esaú. Su mamá, hermano, cubrió todas las bases. Espérate, no, te vas a poner la ropa de él, te voy a cubrir la piel y el cuello y las manos con los pelos de las ovejas, y tú te vas a ir allá donde tu papá. Yo me imagino a Jacob cuando iba donde su papá, a veces cuando, papá, soy Esaú, o sea, tratando de imitar la voz o algo. Oye, no, pero me suena la voz como que de Jacob. Y es interesante, hermano, porque cuando nosotros vemos que Isaac queda convencido que era Esaú y le da su bendición. Pero era la bendición especial. En el versículo 27 al 29, yo quiero que tú vayas conmigo ahí. Mira lo que dice los versículos 27 hasta el 29 de Génesis capítulo 27. Génesis, mira lo que dice, mis amados hermanos, lo ponemos aquí para que lo lea conmigo. Y él se acercó y lo besó, y al notar el olor de sus vestidos, lo bendijo diciendo, he aquí, el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Y mira lo que dice los versículos 28. Dice, Dios te dé pues del rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de grano y de mosto. Y usted ve que, hermano, la bendición fue totalmente para Jacob, pero su papá creía que era ¿quién? Esaú, a su preferido. Y vemos aquí, hermano, que cuando nosotros notamos precisamente la bendición que le dio a su hijo, Jacob tendría abundancia, número 1. Naciones se inclinarían ante él. Estaría sobre sus hermanos, incluyendo la familia extendida, por decirlo así.
Los que le bendijeran serían benditos y los que le maldijeran serían malditos. Hermanos, una promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 3. También se la dijo entonces Isaac a su hijo Jacob. Hermano, estas palabras nos deben ser, y yo quiero, ¿verdad?, que simplemente quiero puntualizar que estas palabras que mencionamos de esta promesa que se cita en Génesis capítulo 12, y aquí también se cita con las palabras, ¿verdad?, con las palabras de Isaac, bendiciendo a su hijo Jacob. Estas palabras no deben ser tomadas para dar apoyo ciego a todo lo que hace la nación de Israel en este momento. Tenemos que tener cuidado con eso, porque hay personas que se van a estos pasajes y dicen, no, mira, que maldito el que te maldiga y bendito el que... Entonces cogen estos pasajes para que entonces lo que está sucediendo allá, que usted ve, hermano, que de parte a parte hay injusticia, porque hay gente muriendo allí, que hay gente que son hermanos, también palestinos, que también son cristianos, y están muriendo allí inocentes, gente que realmente hay personas que, niños, hermano, una cosa atroz. Por eso es importante que tenemos que tener cuidado de que estas palabras de este pasaje no deben ser tomadas para dar apoyo ciego a todo lo que hace la nación de Israel en los conflictos contra los palestinos. Hermano, ¿sabes por qué? Jesús es el Israel de Dios, la simiente de Abraham, Isaac y Jacob, hermano, es Jesús. Y Gálatas lo presenta precisamente de esa forma. No dice la simiente, sino la simiente, haciendo referencia a que está hablando de Jesús. Jesús es la simiente, mis amados hermanos. Y los creyentes en Cristo, judíos y gentiles que somos nosotros, son también el Israel de Dios al estar unidos a Cristo por medio de la fe. Como únicos nos unimos a Cristo y somos esa Israel celestial, hermano, es por medio de la fe en Cristo. Esta bendición pronunciada por Isaac para Jacob se cumple en la iglesia. La descendencia espiritual de Abraham, hermano, somos nosotros. La iglesia en este tiempo. Iglesia, las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia, y aquellos que se oponen a la iglesia sufrirán pena de eterna perdición. Eso sí es bíblico. Aquellos que se oponen a la iglesia del Señor, que está batallando, que está predicando, que está sacando a aquellos que están cautivos por el demonio, hermano. Las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán. La iglesia las derribará. Y quiero decirte algo, hermano, ya las derribó en Cristo Jesús. Cristo fue el que nos hizo libres. La iglesia está libre en Cristo Jesús. Tú y yo, si estamos en Cristo, somos libres. Somos esclavos de Cristo, por supuesto. Pero estaremos, hermano, en gozo eterno con Cristo cuando Él venga. Pero desde ahora usted está libre en Cristo. Si usted realmente ha creído en Cristo, usted es la iglesia del Señor, y las puertas del Hades no prevalecerán. El enemigo no tiene parte ni suerte con usted, mis amados hermanos. Y el último, y no menos importante, y aquí quiero, ¿verdad?, poder leerlo, porque lo dejamos hasta la historia cuando entonces vino Esaú, vino entonces Jacob y le envió el guisado, le dio el guisado a su padre. Pero aquí vemos el odio de Esaú. Y es una enseñanza, hermano, muy trascendental, porque el Nuevo Testamento, concluiremos, hermano, precisamente con lo que menciona el Nuevo Testamento sobre Esaú. Pero vemos aquí, hermano, el odio que emana ahora de Esaú por causa de que su hermano menor le robó su bendición. Hermano, Esaú llega de cazar, prepara el guiso y lo lleva a su padre. Oiga conmigo, hermano. Precisamente, vaya conmigo al versículo 33. Marque ahí conmigo el versículo 33. Isaac se ve grandemente afectado al saber que no bendijo a Esaú. Mira lo que dice el pasaje, hermano. Y tembló Isaac con estremecimiento muy grande y dijo: ¿quién fue entonces el que trajo caza antes de que tú vinieras? Y me la trajo y yo comí de todo y lo bendije. Sí, y bendito será. Ya no hay break. Es interesante, mis amados hermanos, porque Esaú, precisamente, versículo 38, márquelo ahí, al ver que no hay una bendición para él como la que recibió Jacob, alzó su voz y lloró. Marque esos pasajes, hermano, porque son importantes para la conclusión. Dice: y Esaú dijo a su padre: ¿no tienen más que una bendición para padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío.
y Esaú alzó su voz y lloró. Es interesante porque si tú marcas conmigo los versículos 39 al 40, vemos que, sin embargo, hubo una bendición para Esaú, aunque menor que la de Jacob. Mire lo que dice los versículos 39 al 40. Dice, entonces su padre Isaac respondió y le dijo, he aquí, lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada, y lejos del rocío que baja del cielo. Versículo 40. Mire lo que dice, mis amados hermanos. Por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Mas acontecerá que cuando te impacientes, arrancarás su yugo de tu cerviz. Es interesante porque la bendición que nos puede presentar que le dieron a Esaú podría ser la bendición de aquella persona que está en la gracia común. Dios derrama gracia común, Dios deja salir el sol para bueno y para malo, mis amados hermanos. Y hay personas que no están en Cristo y son bendecidas, por decirlo así, tienen prosperidad, tienen a sus hijos en sujeción, tienen a sus hijos en buenos colegios, tienen a sus hijos que no hablan malo, la persona tiene un buen trabajo. No, y tú le vas a hablar de Dios y te dice, no, yo no necesito a Dios. La gracia común, hermano, Dios deja salir el sol para bueno y para malo. Y vemos aquí que la bendición de Saúl realmente fue menor, le dice, trabajará, da duro con la espada, o sea, para poder tener tus cosas. Sin embargo, la bendición que le dieron a Jacob, precisamente la bendición que también le dieron a Abraham, que era la que iban a tener ellos, porque de él era que venir la descendencia, que iba a venir Cristo. Acuérdense de eso siempre, mis amados hermanos. Por eso te dije al principio que veamos también, a pesar del pecado, veamos la provisión de Dios para cumplir su palabra, de que de Jacob era que iba a venir entonces la descendencia del Mesías. Pero vemos aquí algo interesante. Esaú recibe su bendición al ver que no hay una bendición para él como la que recibió Jacob. Dice la Biblia, hermano, versículo 38, que alzó su voz y lloró. Sin embargo, hermano, una bendición para él, pero no fue la misma. Hermano, Esaú, su descendencia también tendría en abundancia. Claro que sí. Sin embargo, viviría por su espada y serviría a su hermano. Edom, que ciertamente viene de esta nación, fue subyugada por Israel bajo el reinado de David. Segunda de Samuel capítulo 8 versículo 14. Que vemos de la ciudad donde viene entonces Esaú. En un momento se fortalecería y sería libre de su dominio. Edom se rebeló contra Salomón y Joram, sí, y reyes subsiguientes. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 14 al 22. Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 20 al 22. Hablando de esta nación de Esaú, de los que salieron de Esaú. Se rebeló, como dice el pasaje. O sea, vemos aquí que él tuvo su bendición, pero tuvo que entonces fajarse. Pero vemos aquí algo también interesante, mis amados hermanos. Esaú respondió con odio hacia su hermano Jacob y pensaba matarlo cuando muriera su padre Isaac. Mira hasta dónde llegó, hermano, todo este andamiaje. Por eso te dije, hermano, esto está una película, una serie. Él ahora está planeando matar a su hermano Jacob, su hermano gemelo, que hay que decir las cosas como son, por causa de una herencia, por causa de una bendición. Hermano, número uno, Rebeca se entera de los planes de Esaú, que amaba más a Jacob, Rebeca, y le pide a Jacob que huya a casa de su hermano Labán en Aram hasta que se apacigüe la ira de su hermano Esaú. Mira hasta dónde llegó todo esto, mis amados hermanos. O sea, su madre amaba a Jacob, pero hermano, estaba ella, lo amaba tanto que le dijo, mira, te voy a perder porque tu hermano Esaú te va a matar. Vete, o sea, ella estuvo dispuesta a salir de su hijo que amaba para mandarlo para el exilio prácticamente, para otro lado. Vete por donde tu tío allá hasta que se apacigüe. Ese es el amor de madre. Usted sabe muy bien que los amores de madre en los tribunales, por eso es que cuando una mamá va a acusar a un hijo, la van a utilizar, no la pueden usar ni como testigo ni nada. O sea, no puede, lo que ella diga, aunque lo esté acusando, no lo usan para encarcelarlo.
Eso está en la ley, así mismo es. O sea, del amor de madre no lo usan, aunque le esté acusando para meterlo preso, no lo van a usar. No puede usar de evidencia el testimonio de una madre. Es interesante todo eso. Pero vemos aquí algo, hermano, que yo quiero que tú puedas ver. Cuando tú notas que, hermano, para que el plan de Rebeca tenga la aprobación de Isaac, hermano, le dice a su esposo que no quiere que Jacob tome esposa de los hijos de Het, que era donde estaban ellos situados, hermano, como había hecho Esaú. Oiga bien, usted ve la historia, Esaú se molestó tanto y cuando escuchó eso, cogió y se juntó con mujeres de allí, hermano, siendo fornicario, cometiendo adulterio. Esaú, hermano, usted va a ver la aplicación, era profano. Inclusive no le importó de primera instancia su primogenitura. Antes de eso le había vendido su primogenitura a su hermano por un plato de lentejas. O sea, era un hombre profano, no realmente respetaba a Dios ni a sus padres. Sin embargo, vemos a su padre que amaba más a Esaú que a Jacob. Y la bendición era para Jacob. Hermano, termino con 4 aplicaciones rapidito. Oiga bien, estamos a tiempo. Dije termino una sola vez. Ok, no he dicho. Dice, una aplicación, hermano, para las esposas, conforme a lo que vemos aquí que hizo Rebeca. El rol de la esposa es de ayuda idónea y sumisión, colocando al esposo por encima de los hijos, mis amados hermanos. Es un error craso, amadas que están aquí, esposas. Nunca pongas a sus hijos por encima de tu esposo. Nunca le quites la autoridad. Y esto también es viceversa, mis amados hermanos. Pero las esposas específicamente, el rol de la esposa es de ayuda idónea y sumisión, colocando al esposo por encima de los hijos. Hermano, aquí vemos a Rebeca mintiéndole a su esposa, mira esto, a su esposo, perdón. Vemos a Rebeca mintiéndole a su esposo, poniendo a un hijo en contra de su esposa. Cuando digo mintiendo, cuando tú ves al final de esto, ella dice, mira, escuchó lo que dijo Esaú, está tramando matar a mi hijo que yo amo. Mira, le fue a su esposo y le dijo, mira, mándalo para allá, porque mira, no quiero que se ajunte con las hijas de Het aquí, que no vaya a hacer lo que hizo su hermano. No, hermano, dígale la verdad de un principio de lo que tú hiciste. No, ella siguió mintiendo. No, mándalo para allá para que mándalo para allá porque escuchaste que tu hijo mayor, al que tú prefieres, dijo que lo iba a matar. No le dijo así. Siguió mintiendo para que tú veas hasta dónde llega, hermano, esta historia. Gente que desde un principio se supone que sabían cuál era la voluntad de Dios, que Dios se la reveló directamente. Capítulo 25 de Génesis. Sin embargo, ellos se olvidaron de la palabra de Dios. Hermano, es magistral lo que realmente nosotros podemos aplicar de este pasaje. Hermano, aunque Isaac estaba mal al no comprender el plan de Dios, un mal no se arregla con otro mal. Honra a tu esposo, anímalo, ayúdalo y sosténlo en oración. Cuando falle, muéstrale su falta con amor. No le digas, te lo dije. En la calle, te lo dije. Oye, qué duro. No, eso es como que me traspasó el alma. Eso te lo dije de las esposas. Cuando tú sabes que tú metiste la pasta y ella te lo había dicho, hermano. Pero hermano, óigalo cómo debemos hacer. Ora por tu esposo, anímalo, ayúdalo y sosténlo en oración. Pero cuando falle, muéstrale su falta con amor y déjale saber que cuenta con tu apoyo. Déjale saber que cuenta con tu apoyo. Eso hace una mujer piadosa. Es una mujer que realmente debería reflejar lo que dice Proverbios capítulo 31. Hermano, hay una enseñanza también para los padres. Los padres no deben pedir a sus hijos que pequen contra Dios. Oye, lo que usted ve aquí que hace Rebeca contra Jacob, hermano, o sea, es impresionante. Y tú dices que tú me amas. O sea, un hijo, o sea, sabemos que es su mamá, mira, pero hermana, que están aquí, y padres que están aquí, nunca debemos permitir y pedirle a nuestros hijos que pequen contra Dios. Hermano, el plan de Dios es que los padres sean un instrumento de santificación en la vida de sus hijos, no una piedra de tropiezo. Padres que están aquí, no provoquéis a ir a vuestros hijos, criarlos en el temor del Señor. O sea, no podemos llevar
a nuestros hijos a que deshonren a Dios. Nosotros somos el ejemplo para ellos, los padres que están aquí. Nunca podemos nosotros pedirle a un hijo que mienta, que deshonre a Dios. Número 3, también una aplicación para los hijos. Todos somos hijos. Hermanos, los hijos no deben pecar contra Dios, aunque sea pedido por uno de sus padres. Esto es duro. Los hijos no deben pecar contra Dios, aunque sea por pedido de uno de sus padres. Hijo que estás aquí, obedece. Claro que sí, a tus padres. Honra y respeta a tus padres. Es un mandamiento. Pero reconoce que por encima de ellos está Dios. Si tú sabes muy bien que tienes conciencia, aquí hijos mayores, aquí hijos adultos que saben que son creyentes, saben que algún día también estaremos dándole cuentas a Dios. Nuestros padres pueden llevarnos a cometer errores, claro que sí, o ejemplos que pero nosotros podemos, hermano, romper eso. En Cristo, hermano, todas esas ataduras, yo no creo en las maldiciones generacionales, hermano. En Cristo se rompen todas las maldiciones generacionales. O sea, y nosotros tenemos que entender que nosotros como hijos tenemos que obedecer, honrar y respetar a nuestros padres, pero reconocer que por encima de ellos está Dios. Pero vemos aquí algo también fundamental, número 4, para los esposos. La mayor responsabilidad, varón que estás aquí, la mayor responsabilidad por todos los pecados en esta familia la tiene Isaac. No Rebeca ni sus hijos. La mayor responsabilidad por todos los pecados que tiene esta familia están sobre Isaac. ¿Sabes por qué? Porque Dios desde el principio los constituye al varón como cabeza del hogar. Desde el principio, cuando el hombre pecó, Adán pecó, a quien se dirigió Dios, dijo, Eva, ¿dónde estás? No, dijo, Adán, ¿dónde estás? Señor, tuve miedo, me escondí. ¿Acaso comiste del árbol que yo te mandé que no comieras, Adán? Está dirigiéndose a Adán. Usted busca el Génesis capítulo 3. ¿Y qué dijo Adán? La mujer que me diste echó la culpa para adelante. No, el responsable era él. El responsable de nuestro hogar, mis amados hermanos, somos los varones, los esposos. Papá, esposo que estás aquí, eres la cabeza del hogar. Pero ya te dije el consejo para las esposas. Ame a su esposo, sujétese a su esposo, ore por ellos. Si comete un error, hágalo con amor. Pero el responsable es el esposo. Esposo que estás aquí, estás llamado a embellecer el alma de tu esposa. Así como Cristo santifica a su iglesia para que no tenga mancha ni arruga. Por eso, hermano, el llamado es duro, pero así es que nos llamó Dios. El esposo que está aquí tiene que amar a su esposa como Cristo amó su iglesia, que dio su vida por ella. Está duro, muchachos, sí, pero tenemos que hacerlo, porque la cabeza del hogar somos nosotros. Y Dios nos va a pedir cuenta a nosotros. Hermano, para lograr todo esto, primero debes andar en comunión constante con Dios. El Salmo 25:14, y hermano, un salmo que me aprendí, como dijo Osvaldo ahorita, todavía estoy muy lejos. Me apunto esa también, estoy muy lejos, pero quiero que el Señor me ayude, porque sin Él no lo voy a poder ser, hermano. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y solo a ellos le revela su pacto. La palabra pacto significa secreto. Dios quiere revelarnos, hermano, qué quiere hacer con nosotros. Dios quiere revelarnos, hermano, a través de su palabra que ya, ¿verdad?, inspiró. ¿Qué debemos hacer nosotros como familia, como esposo, como hijo? Pero tenemos que tener comunión con Él. Tenemos que realmente orar, tenemos que realmente leer la Biblia, tenemos que realmente, hermano, trabajar juntos como iglesia para que Dios se siga revelando qué es lo que quiere hacer con nosotros, hermano. Para lograr todo esto, primero debes andar en comunión constante con Dios, tanto esposa como hijo, como padre, como esposo, hermano. Tenemos que estar en comunión con Dios. Por eso, hermano, termino diciéndote el mensaje que es para todos. No solamente habló a sus hijos, a las esposas, no solamente habló también, hermano, a los hijos, no solamente habló a los esposos, también nos habla a todos. Debemos tener cuidado de que el pecado no progrese en nuestras vidas. Conociendo la palabra de Dios, hermano, tenemos que tener cuidado de que el pecado progrese en nuestras vidas. Tenemos que, hermano, alejarnos del pecado, huir del pecado, hermano. El pecado puede crecer de dos maneras. Número uno, personalmente.
Hermano, al principio Jacob no quería mentirle a su padre. Se lo dijo a su madre: mira, mamá, cuando se dé cuenta que soy yo, me va a maldecir en vez de bendecir. Él no quería, ciertamente. Pero luego utiliza el nombre de Jehová para darle credibilidad a su mentira. Primero no quería, pero después utilizó el nombre de Jehová para darle credibilidad a su mentira. Lo leímos aquí en la Escritura. Interesante, hermano. Pero también el pecado puede crecer de otra manera, no solamente personalmente, sino también generacionalmente. Abraham mintió diciendo que Sara era su hermana y ocultó que era su esposa ¿verdad? Y era su media hermana. Isaac, el padre de Jacob y de Esaú, mintió, lo vimos la semana pasada, diciendo que Rebeca era su hermana y ocultó que era su esposa. Rebeca no era ni siquiera su media hermana. Siguió el mismo pecado de su papá. Y ahora vemos, hermano, madre e hijo se ponen de acuerdo, aunque uno no quería al principio, pero se ponen de acuerdo para engañar a un miembro de su propia familia, usando el nombre de Dios. El fin no justifica los medios, iglesia. El fin no justifica los medios. Dios dijo que el principal sería Jacob, Génesis 25. Pero no mandó a Rebeca a idear un plan para engañar a su esposo, ni a pedirle a uno de sus hijos que le mintiera a su padre. Dios no mandó a hacer eso. Oye, es imposible, porque hay gente que coge esta parte de la Biblia, como te dije ahorita, que son una de las partes de la Biblia bien cuestionables con aquellos que no creen en Dios. Que dicen: mira, ¿cómo es posible que Dios permitió eso? Hermanos, el pecado de nosotros es lo que realmente está ahí revelado para que nosotros no hagamos eso mismo, mis amados hermanos. No está ahí como que eso le agradó a Dios, no, hermano, está ahí por causa de nuestro pecado, para que nosotros no cometamos estos mismos pecados. Hermano, estamos viviendo muchas veces en familias disfuncionales, pero a través de eso, como quiera, Dios va a hacer su voluntad. Y Dios no quiere que nosotros seamos así. El fin no justifica los medios, iglesia. Dios le dijo que desde el principio sería Jacob el que iba a ser bendecido. Pero no mandó a su madre, a Rebeca, a idear ese plan para engañar a su esposo, inclusive utilizar a su hijo. Iglesia, tanto los medios como el fin que procuremos alcanzar deben ser justificados por la palabra de Dios. No llames bendición a aquello que obtuviste por medios ilegítimos para obtenerlo. Hermano, no llamemos bendición a cosas que de momento, no, tengamos cuidado. Porque ella se pudo dar golpe de pecho. No, ella siguió mintiendo por causa de que realmente estaba deshonrando a Dios. Le había dado la espalda a Dios, Rebeca, por causa de su pecado. Número uno, teniendo favoritismo con un hijo y no con los dos. Y número dos, incitándolo a ella a mentir y él también mentir. Hermano, alabemos a Dios por su providencia poderosa y misericordiosa. Porque Dios siempre cumple sus propósitos a pesar de la pecaminosidad humana. El plan de Dios es que Jacob sea el principal, que él reciba la bendición y que de él venga el Mesías. Hermano, y así sucedió. Pero hermano, usted ve todos los medios ilegítimos que todo esto pasó por causa de no obedecer la palabra de Dios, de no realmente ir, en este caso Rebeca, mira, ven acá Isaac, acuérdate de lo que Dios nos dijo a nosotros cuando yo estaba embarazada de ellos. No te dijo que uno servirá al otro, o sea, no, al que tienes que bendecirles a este, acuérdate que Dios te lo... No, ella realmente fue necia, esa es la realidad. Pero Dios, hermano, en medio de todo eso cumplió su palabra. Jacob fue bendecido y de él vino, ¿verdad?, la descendencia del Mesías. ¿Por qué? Porque Dios va a cumplir su palabra, mis amados hermanos. Concluyo con esto, iglesia. Dos aplicaciones que hace el Nuevo Testamento de este pasaje. Número uno, Isaac, a pesar de lo que pasó, fue un hombre de fe. No es solo que vivió por fe, sino que sus bendiciones para sus hijos en este capítulo fueron pronunciadas por fe. Hebreos capítulo 11, versículo 20 lo dice. Yo quiero que tú lo busques ahí brevemente. Hebreos capítulo 11, versículo 20. Búsquelo por ahí en su Biblia, en lo que lo ponemos aquí en pantalla. Pero la realidad, hermano, quizás Isaac fue un hombre de fe.
Dice así la palabra de Dios, hermano. Hebreos capítulo 11, versículo 20. ¿Lo tenemos ahí? Hebreos 11, 20. Mira lo que dice, mis amados hermanos. Hablando de este pasaje. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, aún respecto a cosas futuras. O sea, fue un hombre de fe. Esa es la realidad, eso no podemos quitarlo. Así que, hermano, vive por fe, ya que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Vive por fe. Pero, hermano, quiero terminar con Esaú. Ya esta vez, miramos. Hermano, Esaú es tomado en el Nuevo Testamento como un ejemplo para que no rechacemos la salvación que se nos ofrece en Cristo. Y a mí me entristece, ¿verdad? Muchas personas hoy en día, como estamos hablando ahorita en el estudio bíblico, hay mucha gente con su propia cosmovisión de las cosas y rechazan a Cristo, hermano, como Salvador. Nosotros tenemos que seguir haciendo el trabajo, predicar el Evangelio. Pero, hermano, tenemos una gran tarea de seguir preparándonos para poder trabajar con las cosmovisiones que se están levantando hoy en día, para poder seguir predicando el Evangelio. Para ganarnos el derecho de ser escuchado, hermano, usted tiene que prepararse. Yo soy de los que, hermano, abundo y abarco, hermano, y avalo que estudiemos, hermano, que se prepare, que estudie en seminarios, si lo puede hacer, hermano, prepárense. Porque están pasando cosas, hermano, grandes. Claro que sí, Dios nunca ha dejado de obrar, Dios nunca ha dejado de salvar. Pero el medio de gracia que Dios utilizó para salvar a los perdidos es a través de la predicación del Evangelio, que somos nosotros los que tenemos que hacer. Y si no nos preparamos, mis amados hermanos, no nos vamos a ganar el derecho de ser escuchados. Tenemos que prepararnos, mis amados hermanos. Esaú es tomado en el Nuevo Testamento como ejemplo para que no rechacemos la salvación que se nos ofrece en Cristo. Hebreos capítulo 12, versículo 15 al 17, mis amados hermanos, te leo este pasaje. Mirad bien, de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados, de que no haya ninguna persona inmoral ni profana, ¿como quién? Como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida, porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Te dije ahorita, hablando de la bendición de Isaac a Jacob, le dije ahorita que fue una bendición especial, porque realmente fue la bendición que Dios le dio a Abraham. Y ahora se la dieron también ahora a Jacob. También se la dieron a Isaac y ahora se la pasó a Jacob porque era el que era el escogido para llevar entonces a la descendencia de Dios. Pero este pasaje, mis amados hermanos, primero que nada, Esaú echó la culpa a Jacob de haberle quitado la primogenitura. Y ahora de haberle robado la bendición final. Aunque Jacob actuó con maldad en ambos casos, usted sabe muy bien que también fue lo del caldito que le dio Jojito, también fue engañándolo. O sea, esa es la realidad, que Jacob, que significa que engañador, ese es el nombre, significa Jacob. Aunque Jacob actuó con maldad en ambos casos, la Escritura no presenta a Esaú como una víctima inocente. Tenemos que estar claros en eso, mis amados hermanos. O sea que si usted son de los que están pensando ahora mismo, oye, qué pena con Esaú. No, la Biblia misma no presenta a Esaú como una víctima inocente. Esaú era un hombre profano y fornicario. Y aunque lloró cuando perdió la bendición, sus lágrimas no fueron lágrimas de arrepentimiento. Lloró, porque dice la Biblia ahí que lloró. Ay, Señor Padre, no tiene la bendición para mí. Te chavaste, mi hijo. Ya se la di a tu hijo, a tu hermano Jacob. Señor, Padre, pero te tiene que quedar. No, ya esa fue, mira, pues tú, mira, esto es lo que hay para ti. Y le dio entonces Pero Saúl no era ningún inocente, hermano. Había deshonrado a Dios. Había deshonrado a sus padres. Había cogido mujeres de allí. O sea, realmente vemos que él no era inocente.
Sin embargo, mis amados hermanos, Esaú era un hombre profano y fornicario. Aunque lloró cuando perdió su bendición, sus lágrimas no fueron lágrimas de arrepentimiento. Iglesia, un día será tarde para el arrepentimiento. Si aquella persona que se le predica a Cristo sigue rechazando a Cristo, llegará el día que sonará la trompeta. Y aquella persona, hermano, cuando de momento vea que de verdad era verdad lo que me predicaron allí en la iglesia, mira, es verdad lo que me dijo aquel calvo loco, mira que si esto, mira, fue verdad. Pero llegará el día cuando suene, que venga Cristo. Dice la Biblia, hermano, y eso es impresionante. Dice que se postrará, hermano, toda rodilla se postrarán delante del Señor. Aún aquellos que no creyeron. Algunos diciendo, Señor, gracias, veniste a buscarme. Pero a otros llorando, le dirán a las piedras, caigan sobre nosotros porque no aguantamos la ira de Dios, del Cordero. Llegará el día, hermano. Será tarde para el arrepentimiento. Y hoy, hermano, nosotros podemos tener un día de salvación. Arrepiéntete de tus pecados y confía en Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Es la única solución. No sea aquellos que están sin Cristo y que nos puedan ver de forma, ¿verdad? Aquí, y si aquí hay alguien que está sin Cristo, yo te pido y te imploro que no rechace la salvación que el Señor nos da a través de Cristo. Ven a Cristo en fe y arrepentimiento. Confiésale que necesitas de Él. Confiésale que a lo mejor crees que estás bien, que a lo mejor crees que eres bueno, que a lo mejor, mira, porque no dices malas palabras, a lo mejor porque, mira, inclusive hasta vas a la iglesia todos los domingos, pero si no has confesado a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, si no realmente has sentido la presencia del Espíritu Santo convenciéndote de pecado, de justicia y de juicio, créeme, no eres salvo. El Espíritu Santo, hermano, es una persona y viene a tu vida, te sella, hermano, pero te hace ver quién eres tú delante de ese Dios 3 veces santo. Somos pecadores, mis amados hermanos. Necesitamos arrepentimiento. Y es lamentable, hermano, que hoy en día en las iglesias la palabra arrepentimiento se ha sacado hasta de los púlpitos. Ni pecado hablan. Ni pecado ni arrepentimiento. 2 palabras claves que realmente necesitamos para que la persona venga a Cristo y enseñarle el glorioso evangelio. Que aquel que estuvo en la cruz no tenía que estar allí. Que el que tenía que estar allí éramos nosotros, mis amados hermanos. El justo por los injustos. Y allí murió para que tú y yo hoy pudiéramos tener vida eterna. Hermanos, prediquemos el evangelio. No sabemos quiénes son los Esaú, pero yo sí sé que el evangelio tiene poder de Dios para salvar a aquellos que lo escuchan. Y tú y yo somos los instrumentos que Dios escogió, ese medio de gracia, para que ese evangelio pueda ser pronunciado. No dejemos de predicar a aquel que algún día también nos salvó, mis amados hermanos. Así como Dios abrió nuestros ojos espirituales, que abra los ojos de aquellos que están a nuestro alrededor. Así que, mis amados hermanos, ya tú tienes la bendición si has creído en Cristo. Tienes el Espíritu Santo en tu vida. Vive para la gloria de Dios. Vive para la gloria de Dios. Vamos a estar puestos en pie, hermano. Vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, hemos llevado esta palabra, Señor. Sabemos que a veces hay pasajes difíciles. Pasajes, Señor, donde nos encontramos sumergidos en diferentes pensamientos, pero ciertamente, Señor, tú eres fiel y nos presentas claramente lo que hace el pecado cuando te desobedecemos, mi Dios. Lo que hace el pecado cuando nos alejamos de tu palabra, mi Dios. Mira a Isaac, mira el ejemplo de Rebeca, donde tú mismo le hablaste, donde tú mismo te le revelaste que el mayor servirá al menor. Sin embargo, ellos siguieron rumbos distintos a tu palabra. Muchas veces nos pasa a nosotros, Señor. Por eso en esta hora te pido perdón, mi Dios. Te pido perdón, Señor, porque en ocasiones inclusive hemos conseguido a lo mejor lo que queremos, pero no es la voluntad para nosotros, Señor, y lo conseguimos por medios ilegítimos. Padre, yo te pido perdón, Señor. Porque sabemos, Señor, que este pasaje lo que nos está revelando claramente es tu gracia derramada, tu voluntad, Señor,
que es incuestionable, donde de uno realmente, en este caso de Jacob, iba a venir la descendencia del Mesías. Y así, Señor, tú lo hiciste, mi Dios. Tú cumples tu palabra, mi Dios. Gracias por tu providencia, por tu misericordiosa providencia, mi Dios. Porque sabemos, Señor, que tú pudiste desde el principio haber eliminado todo, Señor. Y volver a empezar una creación nueva. Pero como dice, que leímos ahorita en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante, ya Cristo había sido predestinado desde antes de la fundación del mundo para morir por nuestros pecados. Y así, Señor, tú cumpliste tu palabra, mi Dios. Por eso te pido en esta hora que perdones nuestros pecados, Señor. Si de alguna forma nos hemos identificado en alguna de estas enseñanzas y aplicaciones, como los padres que somos, como los esposos que somos, como los hijos que somos, Señor. Que tú nos ayudes a buscar tu rostro siempre. Que tú nos ayudes a buscar tu voluntad. Y que entendamos, Señor, que a pesar de que no entendamos lo que nos quieres revelar o lo que nos dijiste que hiciéramos, que nuestra humanidad, nuestra mente finita no entiende, Señor, por dónde nos estás pasando, pero que entendamos, Señor, que si tú nos quieres pasar por eso, que lo hagamos, Señor, porque sabemos que todo obra para bien. Como siempre he aprendido y lo he enseñado a la iglesia, tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Buena, primero que nada, para tus propósitos, porque sabemos que todo obra para bien a aquellos que te aman, Señor. Hay cosas que a veces no entenderemos. Hay cosas, Señor, si aquí hay hermanos que están pasando por alguna situación que no entienden, Señor, que acudan a ti y que no se separen de ahí. Porque sabemos que tu palabra dice que separado de ti nada podemos hacer. Que tú le des la fuerza, le des la fe para pasar por la prueba que estén pasando. Sea de matrimonio, sea de algún trabajo, sea alguna situación con sus hijos, sea de enfermedad. Señor, ayúdanos a permanecer en ti. Tú, Señor, dice la palabra que en medio de las pruebas, Señor, tú nos das la salida, Señor. Ayúdanos a ver la salida. Y sabemos que la salida eres tú, Cristo. Porque si te tenemos a ti, Señor, lo tenemos todo. Fuera de ti, Señor, nada tenemos. Te pido, Señor, que nos ayudes cada día a acercarnos más a ti. A ver, Señor, tu palabra y entender, Señor, a través precisamente de estas enseñanzas que tú quieres acercarte a nosotros y que nosotros nos acerquemos a ti en obediencia, Señor. Ya lo podemos hacer a través del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario. Pero, Señor, termino diciéndote que seas tú convenciendo de pecado, de justicia y de juicio a aquellos que no creen. Y que vengan a ti en fe, en arrepentimiento. Y que vivan para ti y para tu gloria, Señor. Te pido, Señor, que los salves, mi Dios. Te pido que los salves, mi Dios. Que los traigas a tu iglesia a adorarte, a glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, nos despedimos de este lugar, pero nunca de tu presencia, Señor. Gracias por habernos traído hasta acá. Te pedimos por los que no pudieron estar, Señor, que seas tú glorificándote, Señor, en sus vidas, Padre, y que puedan, Señor, unirse este próximo domingo, a adorarte, a glorificar tu nombre, Señor. Que podamos pasar el resto del domingo, Señor, y mañana muchos tienen feriado, Señor, que puedan disfrutar con sus familias, Señor. Tanto sus familias cercanas como sus familias extendidas. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén.